¿Sí se logra ver la pantalla, chicos? ¿Me pueden confirmar, por favor? ¿Sí se ve? Sí, todo bien. Ya, genial, gracias. Ya, chicos, entonces vamos a iniciar hoy día con lo que viene a ser la asesoría número 12, que compromete lo que es más que nada artropatías y lo que viene a ser tumores malignos y benignos, ¿no? Que vamos a ver al final, que es un tema bastante corto. No viene mucho, pero sí es importante que lo sepan reconocer. Entonces vamos a iniciar primero con lo que es la parte inicial, que son las artropatías. Cuando hablemos de artropatías, es toda la parte que se va a enfocar a lo que son las articulaciones. Entonces, ustedes ya saben que dentro de las articulaciones son una de las zonas muy importantes de todo lo que viene a ser el esqueleto, porque justamente son las que nos permiten la movilización, ¿no? Poder hacer flexión, extensión y hacer todo lo que corresponde con un movimiento del cuerpo humano. Ahora, ¿qué pasa cuando empiezan a aparecer patologías justamente en esas zonas, ¿no? Por ejemplo, en la rodilla, el codo, en las interfalanges, que también es muy común, en el tobillo, etcétera, van a aparecer lo que son las artropatías. Entonces, para nosotros poder empezar a conocer lo que son algunas patologías de las articulaciones como tal, tenemos que recordar que justamente las articulaciones van a tener lo que es un componente anatómico o una constitución normal, ¿no? Que viene a ser lo que es la cápsula, que es todo lo que rodea la articulación como tal, viene a ser lo que es el cartílago en la parte central y tenemos lo que es la sinovial, ¿no? Y lo que va a rodear todo esto se va a denominar... Ay, un ratito, chicos. Uy. Sí, pueden ver mi pantalla, ¿no? Del BPT completito. ¿Sí se ve? Chicos. Sí se ve, sí se ve. Ya, genial, gracias. Ya bueno, como les seguía diciendo, vamos a tener lo que viene a ser la cápsula, el cartílago, la sinovial y bueno, una de las cosas más importantes que viene a ser lo que es el líquido sinovial. No sé por qué no me deja poner eso. Pero bueno. Ya bueno. Entonces, como les seguía diciendo, va a tener 4 componentes importantes, ¿no? La cápsula, el cartílago, la sinovial y el líquido sinovial. Dentro de lo que viene a ser la cápsula, que es todo esto que van a ver acá, que es justamente lo que va a rodear la articulación, va a ser un tejido conectivo que justamente va a unir los dos huesos adyacentes que van a estar comprometiendo o que van a estar conformando lo que es una articulación normal. Y esta cápsula va a estar revestida, va a estar llena de lo que viene a ser el líquido sinovial, ¿no? Y también lo que es la membrana sinovial, que viene a ser todo esto de acá. Entonces, estas estructuras en una persona normal se van a encontrar en un tamaño y en una forma completamente normal. Pero, ¿qué pasa cuando empiezan a haber algunas patologías o afecciones en esa zona? Es que estas partes de la articulación se van a empezar a ver alteradas. Puede haber, por ejemplo, lo que es un engrosamiento de la cápsula, puede haber un daño a nivel del cartílago como tal, puede haber un daño en lo que es la superficie, lo que ustedes ya saben que se conoce como cortical del hueso como tal, y también puede haber lo que es una inflamación de la sinovial. En cualquiera de estos casos, cuando ya empiezan a aparecer enfermedades a nivel de la articulación, es cuando vamos a hablar de lo que son las artropatías.
Cuando hablemos de esas enfermedades, ya saben que, bueno, el método de estudio también en estos casos o el de primera elección es la radiografía, ¿no? En primera instancia, ¿ok? Pero también, por ejemplo, cuando querramos evaluar lo que es la zona más articular, como el líquido como tal, ustedes también saben que se puede pedir lo que es una resonancia o una tomografía, que son estudios mucho más esenciales, mucho más específicos para poder evaluar lo que viene a ser todo el componente articular, ¿no? Especialmente la resonancia ya es como el gol estándar de lo que viene a ser las artropatías. Entonces, las artropatías van a tener lo que son diversas clasificaciones, ¿no? Y dentro de las muchas clasificaciones que tenemos para poder agrupar estas enfermedades, vamos a dividirlas en 4 tipos. La primera son las de tipo degenerativas, donde va a estar a la cabeza lo que es la artrosis, o también llamada osteoartritis, ¿ok? Cualquiera de las dos son sinónimos, artrosis u osteoartritis. Van a estar en el grupo de las degenerativas, que quiere decir que van a ser enfermedades que van a aparecer justamente por el pasar del tiempo, por el pasar de los años. O sea que van a verse más en personas adultos mayores, no más mayores a 50 años, ¿no? Que justamente la articulación va a ir desgastándose con el tiempo y van a aparecer estas enfermedades. Otra clasificación que podemos categorizarlos es con las de tipo inflamatorias. Su nombre lo dice, van a ser enfermedades inflamatorias, por eso van a tener esta terminación, ¿no? De itis. Entonces, por ejemplo, en la cabeza tenemos lo que es la artritis reumatoide y también podemos tener otras como las espondiloartropatías seronegativas. Otra clasificación que también podemos tener es justamente cuando vemos afectado lo que es el tejido conectivo. En el caso, por ejemplo, de la esclerodermia o otras patologías, ¿no? Y por último tenemos las del tipo por depósito, que tenemos lo que es la artropatía gotosa o enfermedad por depósito de cristales eh, de pirofosfato o de cálcico, ¿no? En esta oportunidad y lo que les ponen en su teoría son lo que viene a ser tanto las degenerativas como las inflamatorias, que es lo que corresponde a la asesoría del día de hoy. Hoy día solamente vamos a hablar de lo que es la artritis y de lo que viene a ser la artrosis. Entonces vamos a empezar con lo que es la patología de la artrosis, ¿no? La artrosis u osteoartritis, como les digo, va a ser una de las enfermedades reumáticas más prevalentes y más comunes en lo que viene a ser el día a día. Al menos en Perú es bastante común encontrar pacientes adultos mayores con esta enfermedad, ¿no? Fundamentalmente se da por lo que es una sobrecarga mecánica. Por lo tanto, uno de los factores de riesgo más importantes es la obesidad. Justamente también con relación a la obesidad es que las articulaciones que van a verse más afectadas son las rodillas. Porque si hacemos una analogía, las rodillas son las que cargan el mayor peso que tenemos de nuestro cuerpo. Entonces, una persona obesa que duplica, triplica, cuatruplica su peso normal, las rodillas se van a ver principalmente afectadas. Por eso es un factor de riesgo muy importante. Y el segundo factor de riesgo importante es la edad. Como les digo, la artrosis es una enfermedad degenerativa, entonces va a afectar a lo que son adultos mayores. Hay un punto de corte que les ponen que es mayor a 50 años, ¿no? A partir de esa edad, hacia adelante, es donde va a ser la población más vulnerable. Como les digo, se presenta de forma prematura en personas con enfermedades genéticas que puede afectar lo que es principalmente lo que es el tejido conectivo. También hay otras causas, ¿no? Por ejemplo, como el síndrome de hiperlaxitud, que también pueden generar lo que es algún tipo de artrosis. Otros factores de riesgo también está la ocupación, ¿no? Dependiendo de en lo que trabaje la persona. No es igual un médico, por ejemplo, a una persona que trabaja cargando cosas o siendo albañil, ¿no? Que tiene más desgaste articular, más desgaste físico. Y también la actividad laboral, ¿no? Igual el estar sentado mucho tiempo o el estar haciendo poca actividad física también puede ayudar un poco a la inflamación de esas zonas. Eh, si hablamos
de sexo, porque también podemos hablar un poco de lo que es si es mujer u hombre, cuál afecta más. En sí, en ambos casos va a afectar de la misma intensidad, ¿no? Pero justamente cuando las mujeres llegamos ya a, a una etapa ya de la menopausia y a la posmenopausia, una de los sistemas más afectados es justamente la parte esquelética, ¿no? Entonces, a las mujeres se le va a empezar a presentar en edades más tempranas que los hombres, justamente porque pierden como que ese factor protector que tienen. En las mujeres, a diferencia de los hombres, van a predominar lo que es la afección en las rodillas y también lo que son las afecciones en las articulaciones interfalángicas. ¿Ok? Interfalángica. Esas son las dos zonas más afectadas en el caso de las mujeres. Y en el caso de los hombres, va a predominar principalmente lo que es a nivel de la cadera. Ojo que no son las únicas zonas, ¿no? Sino son las zonas más prevalentes, ya sea en hombres o mujeres. Y bueno, justamente la obesidad, antes que se me olvide, la obesidad es uno de los factores de riesgo más importantes porque va a llegar hasta cuadruplicar el riesgo del paciente de que pueda generar una artrosis. Entonces, justamente es lo que ven acá, ¿no? Vemos acá lo que es una cadera sana, la unión de la cabeza de fémur con lo que viene a ser la cavidad. Está completamente intacta, ustedes ya conocen lo que es la cortical y no hay zonas de inflamación como tal. En cambio, en una cadera con artrosis también ya la zona cortical, la zona de la superficie y también la unión de la articulación como tal se va a ver afectada. ¿Qué se va a ver afectada acá? Principalmente lo que es el cartílago y en algunos casos también puede haber meniscos, los meniscos pueden estar dañados y en algunos casos también lo que es la cápsula como tal, ¿no? También puede estar dañada. Ahora, ¿cómo es que vamos a clasificar esta artropatía? ¿No? Va a haber una clasificación que es más que nada para ver cómo es que va avanzando en lo que viene a ser intensidad o compromiso articular de lo que viene a ser la artrosis. En este caso tenemos lo que es la clasificación de Kellgren y Lawrence, que justamente nos va a clasificar el grado de artrosis del grado 0, que es un grado normal, por así decirlo, en el cual el paciente no va a presentar ningún signo de artrosis. Y también va a llegar a lo que es un grado 4, que en este caso sí el paciente ya va a presentar lo que es una artrosis severa. Entonces, ¿cuáles van a ser los puntos claves para que ustedes puedan sacar los grados de artrosis? En primer lugar, un grado 1, ya ustedes saben que el grado 0 es que no tiene, ya no tiene ningún signo y va a ser una articulación aparentemente normal. Un grado 1 es cuando tenemos una artrosis dudosa. ¿Qué quiere decir? Que justamente el espacio que va a haber en la articulación, ustedes saben que hay un espacio articular normal, va a estar ciertamente disminuido, pero va a estar como que en discusión, ¿no? Como que aún está muy, muy dudoso ese espacio articular. Y también los osteofitos van a ser muy pequeños, pero ambos van a ser dudosos. Es como que se ve cierta opacidad a la radiografía, pero no están seguros, ¿ok? Esto es en el caso del grado 1, cuando es una artrosis dudosa, ya sea tanto para el espacio articular como para los osteofitos. Para que se den una idea, ahorita vamos a ver qué es un osteofito, pero van a ser como, imaginemos, esto es la parte de la mano, uno de los dedos. Acá es como que el huesito de acá arriba. Es como un ejemplo, ¿no? Uy, de acá, ¿no? Cuando hablamos de espacio articular es justamente lo que está entre hueso y hueso, ¿no? Esta parte articular. Y los osteofitos van a ser hallazgos radiológicos de la artrosis que lo van a ver como si fueran unas bolitas que sobresalen, ¿ok? Ahorita lo vamos a ver en una imagen para que lo puedan reconocer. Son como unas bolitas que van a sobresalir. Entonces, esas bolitas que se llaman osteofitos son hallazgos que tienen que verse en una artrosis. Entonces, cuando en ambos casos hay una duda, o sea, no están seguros de lo que están viendo, eso se va a denominar una artrosis dudosa o una artrosis de grado 1. En el caso de artrosis de grado 2, va a ser una artrosis mínima. ¿Qué quiere decir?
que en este caso, en el grado 2, sí ustedes van a lograr ver completamente lo que es un osteofito bien definido, pero aún se va a ver como que en discusión lo que viene a ser el espacio articular, ¿no? Un grado 3 es que ya no solamente hay un osteofito definido, sino que hay múltiples osteofitos. Van a haber muchos osteofitos a la radiografía. Y acá sí el espacio articular va a tener una moderada disminución, ¿ok? Acá sí lo van a poder definir. Acá también va a aparecer lo que es una esclerosis subcondral. ¿Qué va a ser una esclerosis subcondral? Ustedes saben que lo normal es que el hueso se vea de color blanco, ¿no? Que se vea radio opaco. Pero siempre la cortical, que son los bordes, va a sobresalir un poquito más de radiopacidad. Entonces se va a ver un poquito más blanco. ¿Qué pasa en la esclerosis subcondral? Ese blanco tenue normal se va a ver mucho más intensificado. Lo van a ver casi como una densidad metálica. Entonces, a eso se le va a denominar una esclerosis subcondral, que en un grado 3, que es una artrosis moderada, van a verlo de ligero a moderado. Y en la artrosis moderada, que es importante, yo diría que es el punto más importante, acá va a haber una posible deformidad, ¿ok? Va a haber una sugerencia de una deformidad ósea. Cosa contraria que en el grado 4, que ya es una artrosis severa, ya la deformidad existe. Hay una deformidad de las estructuras óseas, muy aparte de los osteofitos múltiples que pueden estar aumentados de tamaño, muy aparte de la esclerosis subcondral, muy aparte del espacio articular disminuido. A lo importante del grado 4 que les pueden preguntar es, ¿hay una deformidad existente en estructura ósea? Eso es un grado 4. Entonces, en resumen, grado 0, normal. Grado 1, ambos casos dudoso, tanto para el espacio articular como para los osteofitos. Grado 2, ya los osteofitos, hay un osteofito definido, pero el espacio articular no está tan claro. El grado 3, hay muchos osteofitos, hay el espacio articular ya y se le suma a ello lo que es la esclerosis moderada. Pero no hay lo que es una deformidad ósea. O bueno, hay una posible, ¿no? Como que cierta sugerencia. Pero el grado 4 ya es una deformidad de las estructuras óseas, ¿no? Acompañado de todos los hallazgos radiológicos que también hemos podido hablar. Entonces, estos van a ser los hallazgos radiológicos que ustedes van a encontrar, ¿no? En primer lugar, va a haber una reducción no uniforme del espacio articular. ¿Qué quiere decir no uniforme? Lo normal es que haya acá un huesito, acá otro huesito, y el espacio articular tanto del lado izquierdo como el del lado derecho sea lo mismo, ¿no? Que haya como que una simetría. ¿Qué pasa en este caso? Va a haber una disminución del espacio articular, pero no va a ser uniforme. ¿Qué quiere decir? Que un lado va a haber una menor distancia. En cambio, el otro lado va a estar como que una mayor distancia, ¿no? Va a estar como que en diagonal. Por eso es que se dice que no es uniforme la reducción del espacio articular. El segundo hallazgo que tenemos es la esclerosis subcondral, que ya les dije que es justamente este realce en los contornos que se va a ver más blanco, más radiopaco, ¿no? En esos bordes. Esa es la esclerosis subcondral. Luego tenemos lo que son los osteofitos, que vienen a ser estos de acá. ¿Ven cómo acá sobresalen como si fueran unos bultitos, como unas bolitas alrededor de la articulación? Esto es lo que señala el círculo rosado. Eso de ahí son los osteofitos, que van a ser, como ustedes saben, bien característicos de lo que son las artrosis. En algunos casos van a poder evidenciar lo que son quistes subcondrales. ¿Qué vienen a ser los quistes subcondrales? En esta imagen no se logra ver, me parece, pero van a aparecer adentro de la articulación, o sea, como que por esta zona de acá. ¿Ok? Van a ser como pequeños circulitos que van a aparecer dentro de la articulación. Ojo que los osteofitos van a estar por fuera, van a estar en los bordes. La mineralización va a ser normal y va a haber ausencia de erosiones. Entonces, ¿qué es lo que más me importa que ustedes aprendan?
Primero que sepan sobre la esclerosis subcondral, ¿no? La parte más blanquita. Acá se puede ver mejor, miren, la parte más blanquita. En segundo lugar, tenemos lo que son los osteofitos. Por ejemplo, aquí, ¿no? O sea, me parece que es este. Bueno, en la anterior se veía mejor. Sí, en la anterior se veía mejor, ¿no? En la parte de acá. Lo que sobresalía, ¿no? De la articulación como tal. Acá también hay uno, miren, los osteofitos. Y acá sí se puede ver lo que son los quistes subcondrales. Por aquí, ya, estos de acá, que son como circulitos que están dentro de la articulación. ¿Ven? No sobresalen, sino están dentro. Esos son los quistes, acá hay otro, miren, los quistes subcondrales. Y por ejemplo, en algunos casos, cuando es muy ya un poco más avanzada la enfermedad, pueden haber lo que son como que ciertos pinzamientos en los bordes de la articulación, ¿no? En algunos casos pueden ver eso. En otros casos, cuando también ya el espacio articular está bien comprometido, se le va a denominar risartrosis. Solamente cuando hablamos de la afección de la articulación trapecio-metacarpiano. Eso les pueden también preguntar porque ha venido un examen, ¿ok? ¿Cómo se llama la afección de la articulación de trapecio-metacarpiano cuando hay una esclerosis del hueso? Donde los espacios articulares, si se dan cuenta, acá no se nota casi ningún espacio articular. A eso que afecta justamente la articulación trapecio metacarpiano se llama lo voy a poner acá, risartrosis. Risartrosis. Ahí lo completa. Y de igual forma acá tenemos lo que es una radiografía de rodilla bilateral donde podemos, justamente las articulaciones es chévere porque podemos compararlas, ¿no? Entonces, a causa de una sobrecarga que ustedes ya conocen que puede afectar lo que es la rodilla, vamos a ver lo que es una afección, ya sea de osteofitos marginales, podemos ver también lo que es una esclerosis de lo que viene a ser el hueso, ¿no? Que se va a ver líneas muy blancas alrededor de lo que viene a ser la cortical. Podemos ver también lo que son algunos quistes subcondrales que vemos acá. Y eso de acá, miren, son los osteofitos, ¿no? Esto que ven acá. Ese es un osteofito. Y acá, por ejemplo, ya es una articulación que está bien avanzada, ya ni hay espacio articular, ya se le puede denominar como si fuera un pinzamiento articular, donde el espacio articular ya está completamente desaparecido. De igual forma, acá, por ejemplo, podemos ver a nivel de la cadera lo que es el compromiso de la cabeza del fémur justamente con la cadera. Miren toda la parte esclerótica, ¿no? Que lo ven como una línea blanca, el espacio articular está casi completamente desaparecido, no hay mucho espacio articular. Hay algunos pequeños, no, acá no se ve mucho, pero también podría haber lo que es algunos osteofitos, ustedes ya saben, puede haber lo que es la disminución del espacio intraarticular y pueden haber también formación de quistes subcondrales, ¿no? Que ya también son un poco de los signos más tardíos de la enfermedad. En el caso de la columna es muy frecuente, por lo mismo que los cuerpos vertebrales están como en secuencia, que exista lo que se conoce como pinzamiento articular, ¿no? Por ejemplo, en estos casos, ustedes ya lo ven como un todo. En estos casos ya hay lo que se conoce como un pinzamiento articular de los cuerpos vertebrales, ¿no? Va a haber cierta deformidad también en la forma. Miren cómo lo que viene a ser el disco intervertebral pierde su forma y simplemente pasan a ser lo que son los discos dañados, ¿no? Sin un espacio articular como tal. Y de igual forma la esclerosis, ¿no? La esclerosis subcondral que se puede ver de color blanco o radiopaco. Ahora, la ecografía lo que va a usar, ustedes ya saben que la ecografía usa lo que son sondas, lo que es el sonido como tal, para poder ver las imágenes. Por lo tanto, van a existir dos componentes importantes que van a ser conocidos como malos conductores, que uno es el hueso y otro es el aire.
Entonces, eso es justamente lo que nosotros vamos a ver en la imagen. El hueso se va a ver como una línea blanca. Esto que ven acá, ¿ven? Todo esto que ven acá va a ser lo que se conoce como el hueso, ¿no? La parte cálcica. En una patología, o mejor dicho, en una ecografía normal, lo tienen que ver como una línea recta. Pero, ¿qué van a hacer estos que ven acá? Que son como unas bolitas que sobresalen. Esos son los osteofitos, que va a ser una protrusión ósea, que ya estamos hablando, que en la ecografía se va a ver de esa forma, ¿no? Entonces, ¿para qué nos sirve la ecografía? Justamente para poder detectar también algunas irregularidades en la superficie cortical ósea. Ojo que la ecografía no es el método de diagnóstico inicial, salvo de que el paciente ya tenga un antecedente de artrosis y nosotros querramos volver a evaluar al paciente con ese antecedente que ya ha tenido la enfermedad anteriormente. Bien, entonces eso es lo que corresponde por el lado de artrosis u osteoartritis. Lo más importante, si es que les pueden poner un caso, que ya pueden como que ir descartando las patologías o enfermedades, es con la edad, ¿no? La artrosis, acuérdense que afecta mucho a lo que son los adultos mayores, más de 50 años. A las mujeres les afecta mucho más en las rodillas que en los hombres. Es más frecuente, y también en las interfalángicas, ¿no? Y en los hombres más que nada en la cadera, como vimos la radiografía del fémur con la cadera igualito. Acuérdense también los signos radiográficos, ya sean de los osteofitos, de la esclerosis subcondral, no, ya, de la esclerosis subcondral, de los quistes también, y sobre todo que los espacios o la disminución de los espacios articulares no es uniforme, o sea que en un lado es más y en el otro lado es menos. Ok, entonces con respecto a artrosis, eso es todo lo que ustedes tienen que saber. Ahora pasamos a lo que son las artropatías inflamatorias, que tenemos únicamente a lo que es la artritis reumatoide. Entonces, la artritis reumatoide va a ser una enfermedad autoinmune. Es una enfermedad inflamatoria sistémica crónica de causa desconocida. Es mucho más frecuente a diferencia de la artrosis, que va a ser en pacientes adultos mayores. En el caso de la artritis va a ser más frecuente en los pacientes jóvenes, ya sea de 20 años a 55 años, ¿no? Es el rango de edad que pueden presentarse lo que son las artritis. Va a afectar a múltiples articulaciones, principalmente las proximales, ya sea de las manos, puede también afectar lo que son los pies, rodillas y lo que es la columna cervical. El 50% de los pacientes va a presentar lo que son manifestaciones extraarticulares, y acá sí va a ser un poco más frecuente en lo que son las mujeres, ¿no? Dentro de lo que viene a ser sus características, tenemos la poliartritis, que quiere decir que no afecta solamente a una articulación, sino que afecta a múltiples articulaciones en simultáneo. Acá sí va a haber una simetría, ya que va a ser bilateral. La clínica, en primer lugar, va a ser la poliartralgia, van a haber dolor, va a haber una rigidez articular matutina. ¿Qué quiere decir? Que en la artritis, eh, cuando el paciente despierta, va a despertar con un dolor articular, y conforme va avanzando sus actividades, va a disminuir ese dolor. En la artrosis pasa completamente lo opuesto. Pasa que en la artrosis el paciente se levanta, está normal, no le duele nada, y conforme hace sus actividades, le empieza el dolor. Ese es otro dato también que les puede ayudar para poder diferenciar una con otra. Otra cosa importante de la artritis es que su diagnóstico también puede ser por medio de lo que se conoce como el factor reumatoideo. ¿Ok? Por medio de este método, que sea obviamente positivo, al menos el 75% de los pacientes puede ser diagnosticado de artritis reumatoide. Entonces, en resumen de esta lámina, quiero que recuerden que la artritis reumatoide es una enfermedad autoinmune que afecta más a pacientes jóvenes, más a mujeres, y tiene como característica la poliartritis, la rigidez articular matutina, y es simétrica, ¿no? Que va a afectar también bilateralmente.
Ahora, los hallazgos radiológicos de esta enfermedad se van a dividir tanto si es una fase inicial como si es una fase tardía, ¿no? En el caso de la fase inicial, que es por la cual vamos a empezar ahorita, vamos a presentar lo que es un aumento simétrico. Ojo que en artritis todo es simétrico, ¿ok? Va a haber un aumento simétrico de las partes blandas alrededor de la articulación afectada. Va a haber una osteoporosis yuxtaarticular, que quiere decir que va a haber una disminución de la mineralización ósea. Va a haber erosiones sutiles, que es un indicador justamente de agresividad. Y en este estadio se van a valorar las zonas, ¿no? Las zonas con pérdida de la continuidad de la línea blanca cortical. Entonces, en una fase inicial no va a existir lo que son eh, como que clínicas muy marcadas, ¿no? Tampoco van a haber deformaciones, ni va a ser todo generalizado, ¿no? Van a ser como que pequeñas zonas que se van a ir afectando poco a poco. Ahora, dentro de las zonas más afectadas, tenemos en primer lugar lo que son las interfalanges proximales, lo que viene a ser la zona de la mano, puede haber también a nivel de la cara, a nivel de lo que es el miembro superior y en la rodilla y el nivel de la cadera también. En algunos casos también puede ser afectado lo que es a nivel del pie. ¿Qué va a haber en estos pacientes? Uno, la tumefacción, lo que les dijimos, ¿no? Va a haber una alteración en lo que es el tejido celular subcutáneo, va a haber un aumento de lo que son las, de la porción blanda, va a haber también lo que es una osteopenia yuxtaarticular, va a haber lo que son ciertas erosiones marginales, va a haber una reducción del espacio articular y pueden haber quistes sinoviales. Entonces, es justamente todo lo que vemos acá, ¿no? Vemos lo que es la osteopenia yuxtaarticular, van a ver lo que son erosiones marginales, no hay una deformidad como tal, acuérdense que es un estadio temprano y puede haber tumefacción, ¿no? Alrededor de la zona. Por eso es que eh, a veces los pacientes van a decir que les quema la mano, porque en ese tipo de patologías, como hay mucha tumefacción a nivel de las zonas articulares, el paciente va a manifestar que le quema, como cierta quemazón, como que está rojito. Y esto de acá, creo que eso es lo que, la imagen que mejor se ve de los quistes, este de acá, ¿no? Un quiste, que van a ver también márgenes escleróticos. Miren cómo se ve más blanco. Y también va a haber cierta destrucción de la cortical. Si se dan cuenta, en la zona de acá hay una pérdida de la continuidad de la cortical normal. ¿Okay? También es una característica importante en estos pacientes. Otra cosa importante es la osteopenia yuxtaarticular, ¿no? Que se va a encontrar en esas articulaciones. Puede haber, miren cómo se ve acá el aumento de las partes blandas, como que se ve un poco más tenue, ¿no? No tiene como que ese color gris normal, sino que se ve un poco más radio opaco. Y también puede haber lo que es una cierta disminución de la simetría del metacarpofalange. También en esa zona de ahí podemos ver lo que es una disminución de la simetría en esa zona. Ahora, con respecto a la fase tardía, ya no es algo tan tenue, sino acá sí va a haber cierta, eh, no quiero llamarlo deformidad, pero sí alteración mucho más notorio que en una fase inicial. Empezando por las subluxaciones, que van a haber ciertas subluxaciones con desviación en ráfaga, van a ver lo que se conocen como los nódulos de tejidos blandos, que se van a poder dividir en dos, ¿no? Los nódulos de Herden, que van a ser justamente en las interfalángicas distales, o sea, como que por acá, en las de acá. Y tenemos los nódulos de Boucher, que van a ser en las interfalángicas proximales, que van a ser las que están más abajo, las de acá. ¿Ok? Distales, proximales. Herden, Boucher. Otra cosa es que la osteoporosis yuxtaarticular ya no va a ser en un solo sitio, sino ya va a ser generalizada. La disminución uniforme del espeso articular va a aumentar mucho más y van a haber también ciertas erosiones marginales ya severas y subcondrales. Entonces,
¿Cómo es que sabemos que estamos frente a una fase ya tardía? Principalmente son por las subluxaciones, ¿no? Por ejemplo, la más frecuente son las subluxaciones en ráfaga cubital. Tenemos lo que es la deformidad del ojal, en ojal del pulgar, que es este de acá. Y tenemos lo que también se conoce como deformidad de cuello de cisne, ¿no? Que se da en los demás dedos de acá. A todo esto, a todas estas deformidades, subluxaciones, se van a ver añadidas lo que son la disminución simétrica de lo que es el espacio articular, ¿no? Sobre todo en las articulaciones metacarpofalángicas, en las interfalángicas proximales y también en el campo. En esas zonas también van a ver lo que es una alteración en el espacio articular. Y obviamente la osteopenia difusa, ¿no? En toda la zona articular. Y esas de acá ya son imágenes mucho más crónicas, más avanzadas de lo que viene a ser esta enfermedad. Como saben, es una disminución simétrica, ojo, simétrica del espacio articular. Y acá ya van a ver lo que es una anquilosis ósea, que ya va a haber cierta fusión de lo que son los huesos aledaños por una pérdida del cartílago en esa zona. Entonces, eso es lo que corresponde a lo que es artritis. Lo más importante de ahí es la edad, se afecta en pacientes más jóvenes. Lo del factor reumatoide, que también puede ser un dato importante para el diagnóstico clínico. Y las fases, ¿no? Una fase temprana, una fase inicial es mucho más útil que una fase tardía que ya tiene subluxaciones, deformidades, lo que es una esclerosis yuxtaarticular generalizada, etc. Y ahora sí pasamos a lo que es ya el último tema con respecto a óseo articular, que viene a ser los tumores óseos benignos y los tumores óseos malignos. Acá en lo que viene a ser la radiografía, la tomografía y la resonancia van a ser los estudios de imagen más importantes para este tipo de pacientes. ¿Ok? Lo más importante acá es poder saber diferenciar un tumor benigno de un tumor maligno. La radiografía sigue siendo el estudio inicial, el cual te pueda ayudar a acercarte a lo que es el diagnóstico final, ¿no? Es como una ayuda primaria, ¿no? Una ayuda inicial de todo lo que viene a ser los tumores. Acá sí es muy importante lo que es la edad y el sexo. Van a haber tumores que según la edad, el grupo etario, van a ser más frecuentes que en otros tumores que son más frecuentes en pacientes más adultos, mayores, ¿no? O en pacientes de niños o adolescentes. ¿Qué otra cosa es importante? El tipo de lesión. Van a haber lesiones que van a ser lesiones múltiples, perdón, o van a haber lesiones únicas. También según eso van a poder diferenciar qué tipo de qué tipo estamos hablando, ¿no? Y también la localización, que es también un punto en el diagnóstico clínico que nos puede hacer tener ese diagnóstico diferencial, ¿no? De un tumor benigno y de un tumor maligno. Entonces, una vez con esta introducción, les quiero presentar el cuadrito que a mí me salvó de lo que es el examen, porque en este cuadrito, y así como hay muchos en internet, que te ayudan mucho visualmente hablando para poder de una u otra forma clasificar o categorizar lo que son los diferentes tipos de tumores. En primer lugar tenemos lo que es en esta columna de acá, la edad. Como les digo, la edad es muy importante. Van a haber tumores que son específicos de pacientes jóvenes y van a haber tumores específicos de pacientes adultos mayores. Y de igual forma, en las columnas de acá se van a dividir tanto en un tipo no agresivo como en un tipo agresivo. Por ejemplo, lo que es el de Ewing o el osteosarcoma van a ser tumores agresivos, tumores malignos, pero que van a afectar a una población etaria bastante joven. Entonces van a ver más que nada en niños. Por ejemplo, les ponen un caso médico y les ponen que es un paciente de 10 años, 9 años, 6 años, ustedes no van a pensar en un condrosarcoma, no van a pensar en una metástasis muy agresiva, no se van a pensar en lo que es en un condrosarcoma también o en un osteoma. Ustedes tienen que pensar en primer lugar en un Ewing o en un
osteosarcoma, ¿ok? En esos dos, porque son en pacientes jóvenes. Por lo contrario, les ponen un paciente que tiene una metástasis ya en todo el hueso, todos los huesos, todo el sistema articular, todo el sistema óseo. No van a pensar en un niño, tienen que pensar en como que en patologías más avanzadas, que ya tengan un tiempo de enfermedad mucho más crónico. Entonces, este cuadrito les ayuda mucho para poder eh, clasificar de cierta forma todo lo que vamos a ver en las próximas diapositivas, ¿no? Y de igual forma, este gráfico me ayudó porque también otra forma de diagnosticar es según el sitio de ubicación, ¿no? El sitio de desarrollo del tumor. Por ejemplo, los osteocondromas tienen una particularidad que es su forma. Este cachito que ven acá, que es un osteocondroma, es una imagen característica de lo que viene a ser ese tumor. O por ejemplo, este otro de acá, el osteosarcoma, le encanta la parte de la metáfisis, ¿ok? Y ya no sé cómo para el canal también. Entonces, según la zona, también pueden ir sacando algunos tumores. Entonces, ahora sí vamos a pasar a hablar de lo que viene a ser cada uno de estos, empezando por lo que viene a ser el osteoma. ¿Qué va a ser el osteoma? El osteoma no es nada más y nada menos que una lesión radiodensa bien definida, ¿ok? Que se va a localizar en el cráneo, sobre todo en la zona del seno frontal, y va a estar constituida por lo que es un hueso compacto, por eso es que se va a ver de color blanco, se va a ver radiopaco. Lo importante de este osteoma es que va a ser una lesión bien definida, ¿ok? Va a ser una lesión bien definida. Y dentro del osteoma tenemos lo que es el osteoma osteoide, el cual va a ser uno de los tumores óseos benignos que va a afectar principalmente a los hombres, ¿no? De una relación de 4:1. ¿Cuáles van a ser las características clínicas? En primer lugar, el paciente va a referir un dolor óseo que no va a estar relacionado a lo que es actividad física, deportes, etcétera, ¿no? Y que te va a decir que empeora en las noches y que suele aliviarse cuando se administra o se toma lo que son antiinflamatorios. ¿Cuáles van a ser las zonas más frecuentes de localización? Le encantan lo que son los huesos largos, ¿no? Principalmente los de los miembros, ya sea superior o inferior, principalmente los inferiores, ¿no? En un 80%. Y de ellos el fémur es uno de los más comunes. Ahora, hablando radiológicamente, el osteoma osteoide va a tener lo que es una pequeña lesión osteolítica. ¿Qué quiere decir? Va a tener como un pequeño trasfondo blanco que se le puede denominar como si fuera un nido, ¿ok? El nido, cuando te hablen de nido, se va a detectar en una tomografía y hasta en una resonancia, que va a ser como un tipo de calcificación central que se le va a denominar nidus o nido. Este tipo de osteoma va a presentar también lo que es una esclerosis reactiva, que va a estar condicionada a la inflamación, lo que va a llevar al paciente a un dolor, ¿okay? Va a estar todo como que en cadenita. Y vamos a poder ver principalmente a nivel de la resonancia lo que viene a ser el nido, ¿no? Que es la característica más importante de lo que es el osteoma osteoide. Entonces, ¿cómo es que se va a ver? A la resonancia, van a ver como un cierto nido, como un cierto circulito en la zona del hueso, ¿no? En este caso, por ejemplo, es un osteoma osteoide en la falange proximal del segundo dedo derecho. De igual forma, por ejemplo, en los huesos largos de la pierna podemos ver en la radiografía ni a balas, ¿no? Se ve como una cierta elevación, pero nada más. Igual acá, no se puede ver tanto. Pero en una tomografía ya se va a ver mucho más claro lo que viene a ser el osteoma osteoide, sobre todo el nidus, ¿no? Que lo van a ver. Entonces, ¿cuáles son los datos claves del osteoma osteoide? Te van a poner un paciente joven, con dolor nocturno y que a la resonancia o tomografía aparece un nido. Te presentan esas tres características y ya puedes decir que es un osteoma osteoide.
Ahora, otro tumor benigno también frecuente que aparece en menores de 20 años es el osteocondroma, ¿ok? La mayoría son solitarios, ¿qué quiere decir? Que aparecen en una zona muy lejana a los lugares, ¿no? Como que puede aparecer en la zona superior y en la zona inferior, son generalmente solitarios. Estos osteocondromas, si bien son tumores benignos, pueden evolucionar a lo que es un condrosarcoma. De igual forma, afecta más a hombres que a mujeres. Y lo importante acá es que va a haber una exostosis ósea pedunculada. ¿Qué quiere decir? Que va a haber lo que es un incremento del crecimiento, justamente como si fuera un pedúnculo, ¿no? Como si fuera un cachito, que va a crecer hacia el lado contrario de la articulación proximal. En este caso, por ejemplo, es la articulación proximal y el osteocondroma crece hacia el lado contrario. Y lo van a ver clásicamente como si fuera un pedúnculo, ¿no? Hay un cachito que sobresale. Por ejemplo, acá también podemos ver lo que es el crecimiento del hueso, va a haber un crecimiento exostósico del hueso hacia el lado contrario de la articulación adyacente. De igual forma acá, por ejemplo, esa es una resonancia en el cual podemos ver a nivel de articulación bueno, más que nada superior a la rodilla, a nivel del fémur, podemos ver lo que es esta afección, ¿no? Como que ese cachito que sobresale a nivel cortical. ¿Cómo se llama? Otro tumor también que vamos a hablar es de los quistes óseos simples o solitarios. Estos se van a encontrar en niños, casi un 75% se van a encontrar en niños. Se diagnostica generalmente en menores de 30 años, ¿no? Pero también son muy frecuentes en niños. Los quistes óseos simples van a ser diagnósticos incidentales. ¿Por qué son incidentales? Porque generalmente no presentan lo que es una clínica como tal. Entonces, le toman una radiografía al paciente por X razón y se ve accidentalmente o incidentalmente lo que es un quiste óseo simple. Este quiste óseo simple va a ser una lesión lítica, va a ser bien definida, exclusivamente central, si lo ven acá, exclusivamente en la parte central, de localización predominantemente en la metáfisis, va a ser una localización metafisiaria, con un cierto gusto, con un cierto predilección a lo que son los huesos largos, ¿no? Tanto el húmero como el fémur proximal son muy frecuentes. Incluso el calcáneo, incluso el hueso ilíaco también son muy frecuentes de los quistes óseos simples. En la radiografía van a ver lesiones líticas bien definidas, va a ser una localización central, márgenes bien definidos, uniformes, va a ser lo que se conoce como una lesión de patrón geográfico benigno. ¿Qué quiere decir geográfico? Que abarca casi una gran cantidad, ¿no? Del hueso a nivel metafisiario. Y porque son obviamente centrales, ¿no? Y puede tener como que no puede tener lo que son márgenes escleróticos. El quiste óseo simple, como les digo, es un hallazgo incidental porque los pacientes son asintomáticos. ¿Y cómo es lo más frecuente que aparece o en la consulta o en la emergencia? Es que venga un paciente que ha tenido una lesión, sobre todo una fractura patológica, y se ve en la radiografía esta lesión, ¿no? Como que el signo del fragmento caído, que es esto de acá, que ven acá. ¿Ven? Hay una fractura y justamente no solamente ven la zona de la fractura, sino ven toda la zona del quiste óseo simple. Toda la zona de ahí. Ahora, el osteosarcoma ya pasa a ser lo que es un tumor óseo primario maligno más frecuente. Se da generalmente en pacientes jóvenes de 10 a 25 años y aparece en lo que es en la cavidad medular de la metáfisis de un hueso largo. Va a aparecer en lo que se conoce como el canal medular, ¿no? En esa zona central que va a afectar principalmente los huesos de la rodilla. La clínica es bastante inespecífica, va a ser un dolor óseo
que puede estar acompañado de una cierta masa en las partes blandas, puede haber inflamación en la zona y van a ver lo que se conoce como la reacción perióstica, que ya hemos hablado en la clase pasada o antepasada me parece, ¿no? Que es esta de acá. Solamente para hacerles un recordatorio, ¿se acuerdan lo que era la reacción perióstica en láminas de cebolla que se asociaba a lo que es Ewing? Tenemos lo que es la de tipo espiculada, que se va a relacionar justamente a lo que es el osteosarcoma. Y tenemos el triángulo de Cotman, que es un levantamiento también de la cortical, que estaba también asociado a lo que es la osteomelitis. Entonces, en el caso del osteosarcoma, va a ser una lesión agresiva con un patrón bastante peculiar, ¿no? Bien, o mejor dicho, mal definido, que va a presentar lo que es ciertas zonas escleróticas, áreas líticas mal delimitadas, que van a estar acompañadas o van a estar asociadas a lo que viene a ser el osteosarcoma, ¿no? Las zonas que ven acá. Acá también. Ahora, el condrosarcoma ya es un tumor maligno del tejido conectivo, que va a ser el tercer tumor maligno más frecuente, ¿no? Luego de los mielomas y luego de los sarcomas. Estos condrosarcomas pueden surgir como novos, como si fuera uno nuevo, o pueden ser secundarios a una lesión neoplásica benigna preexistente. ¿Se acuerdan que también mencionamos en el caso de los tumores benignos que se podría convertir a un condrosarcoma? Entonces, el origen del condrosarcoma puede ser de novo, o sea, que sea inicial, o puede ser secundario a un tumor o a una neoplasia benigna. Acá lo que va a haber es una destrucción de la cortical, miren, acá ya hay una destrucción de la cortical y esto justamente también va a afectar lo que son las partes blandas, ¿no? Va a ser un compromiso mayor, ya no solamente está la parte del hueso, sino también compromete lo que son las partes blandas. Y las lesiones se van a caracterizar como condrosarcomas típicos cuando va a haber lo que son márgenes mal definidos, ¿no? Va a haber una erosión completa, o mejor dicho, más del los 2/3 del espesor cortical se van a ver afectados o invadidos, por así decirlo, por lo que es este tumor maligno. Entonces, el condrosarcoma convencional intramedular es el tipo más frecuente de todos los condrosarcomas. Casi un 80% va a presentar este tipo. Afecta principalmente de los 40 para arriba, ¿no? De los 40, 50 años para arriba, y va a tener cierta gusto por el tema o afección al sexo masculino. El condrosarcoma va a tener lo que son ciertas o estas calcificaciones en forma de palomitas de maíz, o también se le puede denominar apolilladas, ¿no? Que ya estas sí son características de tumores malignos, ¿no? No es como el de tipo geográfico que era asociado a tumor benigno. En este caso, estos están asociados a tumores malignos, ¿no? Y que suelen ser lesiones centrales, que les encanta la parte de la metáfisis, la parte próxima de los huesos largos, de la pelvis y el hombro también son zonas bastante afectadas por lo que es el condrosarcoma. De igual forma pueden presentar lo que son estas calcificaciones, ¿no? Que se pueden ver. Que en algunos casos también les denominan anillos rotos, ¿no? Que van a ser características de esas calcificaciones en un condrosarcoma. Van a ser calcificaciones puntiformes, si se dan cuenta son calcificaciones puntiformes, y con el pasar del tiempo van a empezar a aumentar en el número de estas calcificaciones. Ahora, el sarcoma de Ewing, ya les dije que es un tumor óseo maligno que se va a ver afectado en niños y adolescentes. La población es de los 4 años hasta los 25 años más o menos, adolescentes principalmente, y va a afectar a lo que son los huesos largos, con un predominio proximal. Va a afectar a todas estas zonas de acá principalmente, ¿no? Lo que es el fémur, el ilíaco, la tibia, peroné, húmero, costillas y sacro. Va a tener lo que es un patrón lítico permeativo, va a ser de bordes anchos. El sarcoma de Ewing también es mucho más central y medular,
puede haber lo que es una reacción perióstica agresiva. Hablamos de las capas de cebolla, ¿se acuerdan? Que son estas de acá. Y también puede presentar lo que es el triángulo de Codman, ¿no? Esta cosa de acá, que va a ser en sí una lesión medular. Ahora, el tumor de células gigantes, tenemos lo que es el osteoclastoma, ¿no? Que el dolor, bueno, hablando clínicamente, va a haber un dolor insidioso, puede haber lo que son masas de tejidos blandos, puede haber un compromiso de estructuras en las zonas adyacentes y también puede manifestarse como una primera fractura en la zona, ¿no?, del hueso. Usualmente son benignos, va a afectar a pacientes de 20 a 50 años también, y su nombre lo dice, son tumores células gigantes, van a ser tumores bastante grandes que se van a localizar en la metáfisis de los huesos largos. Entonces, toda esta zona de acá es lo que va a corresponder a un tumor de células gigantes, que se trata justamente de una lesión lítica, epifisiaria, de bordes bien definidos, pero no van a ser escleróticos, ¿no? Que va a haber lo que es un abombamiento de la cortical y la mayoría de los casos van a ser en huesos largos, ¿no? Como el fémur, como la tibia, y va a presentarse también en adultos jóvenes. Entonces, los tumores de células gigantes van a ser afecciones a nivel de la diáfisis, de la metáfisis, de la epífisis proximal. En este caso está afectado las tres zonas de lo que viene a ser el peroné. Va a ser un compromiso mayor, va a tener un cierto condicionamiento a la malignidad. Vamos a tener lo que es una corteza delgada, que se va a expandir, a esparcir, y va a estar asociada también a lo que son masas a nivel de los tejidos blandos de la zona afectada como tal. ¿Okay? Todo esto que ven acá es lo que se conoce como un tumor de células gigantes. Y bien, eso sería todo con respecto a la asesoría del día de hoy. Chicos, ¿tienen alguna pregunta, duda? Si no, para ya pasarles lo que viene a ser el post-test de una vez, para que ya lo puedan ir llenando. Ya, chicos, les voy pasando ahorita el post-test. Voy a dejar de grabar.